La sala del tribunal estaba llena. Demasiado llena para un juicio que, en teoría, debía ser rápido y rutinario. Periodistas alineados en las primeras filas, cámaras apagadas pero listas, murmullos constantes y miradas curiosas seguían cada movimiento del hombre sentado en el banquillo de los acusados, Alejandro Montoya, uno de los millonarios más influyentes del país. Traje gris impecable, espalda recta, rostro sereno, pero por dentro, era un caos. Alejandro no estaba allí por un error menor. Lo acusaban de fraude corporativo, lavado de dinero y evasión fiscal. Cargos suficientes para destruir su imperio, su reputación y el apellido Montoya, construido durante 3 generaciones. Tranquilo, susurró su abogado, Ricardo Salvatierra, inclinándose hacia él. Todo está bajo control. Ricardo era famoso, caro, temido, el tipo de abogado que nunca perdía. Alejandro confió, no tenía otra opción. La mujer invisible, a unos metros de ellos, casi pegada a la pared del fondo, una mujer empujaba lentamente un carrito de limpieza. Nadie le prestaba atención. Fátima, uniforme gris claro, cabello recogido, guantes de látex. Parecía una más del personal invisible que entra y sale sin dejar huella. Pero sus ojos no se perdían un solo detalle. Cada palabra del fiscal, cada gesto del juez, cada titubeo del abogado defensor. Mientras limpiaba el suelo de mármol, su mente trabajaba con precisión quirúrgica. El fiscal está exagerando los movimientos de capital. La prueba 3 no tiene cadena de custodia válida. El abogado aún no se ha dado cuenta. Fátima apretó los labios. No, murmuró para sí. Esto va mal. El primer golpe. Llamamos al estrado al señor Eduardo Klein, exdirector financiero de Montoya Holdings, anunció el fiscal. Un murmullo recorrió la sala. Klein subió con paso firme, pero su mano temblaba levemente al jurar decir la verdad. Señor Klein, comenzó el fiscal, puede confirmar que el señor Montoya aprobó transferencias a cuentas offshore sin declarar. Ricardo sonrió con confianza, hasta que Klein respondió, sí, él lo sabía. La sonrisa del abogado se congeló. Alejandro sintió un golpe seco en el pecho. Objeción, dijo Ricardo con un tono menos firme de lo habitual. Testimonio sin pruebas documentales. Objeción denegada, respondió el juez. Continúe. Fátima se detuvo, dejó el trapeador apoyado en la pared. Denegada, eso no tiene sentido. Sus ojos se movieron rápido hacia la pantalla donde se proyectaban los documentos. Ese archivo está incompleto. El error imperdonable. El fiscal avanzó con seguridad. Presentamos como evidencia el correo electrónico enviado por el acusado donde autoriza dichas transferencias. Ricardo palideció. Su señoría, tragó saliva, solicito un receso breve para revisar el documento. 5 minutos, concedió el juez. El tribunal estalló en murmullos. Ricardo se levantó bruscamente, tomó su portafolio y caminó hacia la salida lateral, hablando por teléfono. Alejandro lo siguió con la mirada. 5 minutos pasaron, luego 10. ¿Dónde está mi abogado?, preguntó Alejandro en voz baja, inquieto. El juez frunció el ceño. Señor Salvatierra, llamó. Está presente. Silencio. Un ujier se acercó apresurado y susurró algo al juez. El rostro del magistrado se endureció. El abogado defensor ha abandonado el edificio. Un murmullo ensordecedor recorrió la sala. ¿Qué? Alejandro se puso de pie. Eso es imposible. Orden en la sala, golpeó el juez con el mazo. Señor Montoya, su abogado ha huido. ¿Desea solicitar un reemplazo o representarse a sí mismo? Alejandro sintió que el mundo se derrumbaba. Huido, abandonado, traicionado. El paso al frente. Antes de que Alejandro pudiera responder, una voz tranquila resonó desde el fondo. Su señoría, si me permite. Todos giraron la cabeza. La mujer de limpieza había dado un paso al frente. El juez la miró, confundido. Señora, este no es su lugar. Lo sé, respondió ella con respeto. Pero el señor Montoya está a punto de perder su caso por una prueba inválida. La sala quedó en silencio absoluto. ¿Y usted quién es?, preguntó el fiscal con sarcasmo. Fátima se quitó los guantes lentamente. Mi nombre es Fátima Al-Hassan, dijo con voz firme. Y ese correo electrónico que acaban de presentar no es legalmente admisible. Ricardo, el ujier, el juez, todos quedaron inmóviles. Alejandro la miró como si viera un fantasma. ¿Qué acaba de decir?, preguntó el juez, incrédulo. La evidencia 3 fue obtenida sin orden judicial válida y el archivo fue modificado después de su incautación, explicó. La cadena de custodia está rota. Está en el registro digital del servidor judicial. El fiscal se levantó de un salto. Esto es absurdo, es solo la mujer de la limpieza. Fátima levantó la barbilla. Soy abogada, o mejor dicho, fui. Un murmullo explotó como una bomba. La revelación, su señoría, continuó ella,
Tengo licencia vigente, número 45.892, y fui expulsada de este tribunal hace 5 años por denunciar corrupción interna. El juez se quedó helado. Alejandro sintió un escalofrío. Si lo desea, añadió Fátima, puedo demostrar ahora mismo que el fiscal está usando una prueba contaminada. El juez la observó largo rato. El tribunal entero contuvo la respiración. ¿Está solicitando representar al acusado?, preguntó finalmente. Sí, respondió sin dudar. Si el señor Montoya lo permite. Todas las miradas se clavaron en Alejandro. El hombre que lo había perdido todo en cuestión de minutos miró a la mujer invisible. Y vio algo que nadie más veía. Seguridad, claridad, verdad. Acepto, dijo con voz firme. Prefiero confiar en alguien que no tiene nada que perder. El juez golpeó el mazo. Muy bien, se concede el cambio de defensa. El fiscal apretó los puños. Fátima caminó lentamente hasta el estrado de la defensa. Se quitó el uniforme de limpieza, revelando debajo una blusa blanca sencilla y un porte impecable. Su señoría, dijo, solicito que se elimine la evidencia 3 del expediente. ¿Con qué fundamento?, preguntó el juez. Fátima sonrió levemente. Con el fundamento de la ley. La misma que hoy casi se ignora. La sala estaba en shock. Y el juicio acababa de cambiar para siempre. El juez no apartó la mirada de Fátima Alhassan. Concederé 10 minutos, dijo finalmente. 10. Si no demuestra lo que afirma, será retirada de esta sala. Es suficiente, respondió ella con calma. El fiscal Esteban Rojas se inclinó hacia su asistente y murmuró con rabia contenida. Averigua quién demonios es esa mujer. Ahora. Fátima se sentó junto a Alejandro Montoya y abrió el expediente como si lo conociera de memoria. No confíe en mí todavía, le susurró. Solo observe. Alejandro asintió. Ya no tenía nada que perder. La primera grieta. Fátima se levantó y caminó hacia la pantalla de evidencias. Su señoría, solicito acceso al registro digital del servidor judicial correspondiente a la evidencia 3. El juez hizo una seña al técnico. Proceda. La pantalla cambió. Aparecieron líneas de tiempo, sellos digitales, fechas y accesos. Fátima señaló con precisión. Aquí, dijo, el archivo fue subido el 12 de marzo a las 9:14 de la mañana. Pero observe esto, hizo zoom. El hash digital cambia a las 11:47 de la mañana del mismo día. Eso solo ocurre cuando un archivo es modificado. El fiscal se levantó de golpe. Objeción. Eso no prueba manipulación maliciosa. Fátima no se inmutó. Tiene razón. Por sí solo, no. Pero ahora veamos quién accedió al archivo. Un nuevo nombre apareció en pantalla. Rojas. La sala estalló. Esto es una farsa, gritó el fiscal. Cualquiera pudo usar mis credenciales. Fátima lo miró por primera vez directamente. Entonces será sencillo. Demostrarlo, respondió. Solicito que se revise el registro biométrico del sistema. El juez levantó la ceja. Concedido. El técnico dudó. Su señoría, ese acceso está restringido. Ábralo, ordenó el juez. La pantalla mostró una huella digital y un registro facial. Coincidencia, 99.8%. Silencio absoluto. El fiscal sudaba. El pasado que vuelve. Señor Rojas, continuó Fátima, ¿recuerda usted el caso Alhassan vs. Estado, hace 5 años? El fiscal se quedó pálido. Objeción, irrelevante. Muy relevante, intervino el juez. Responda. Fátima habló antes de que él pudiera hacerlo. Yo era fiscal adjunta en ese entonces. Descubrí que pruebas habían sido alteradas para asegurar una condena política. Alejandro la miró sorprendido. Cuando lo denuncié, continuó, el sistema me expulsó. Usted firmó mi destitución, señor Rojas. El fiscal apretó los dientes. Esto es personal, escupió. No, respondió ella con firmeza. Esto es justicia retrasada. El abogado que huyó. Fátima cambió de tema. Su señoría, solicito que se emita orden de búsqueda contra Ricardo Salvatierra. Alejandro se giró hacia ella. ¿Qué? Su abogado no huyó por miedo, dijo sin mirarlo. Huyó porque sabía lo que venía. El juez frunció el ceño. Explíquese. Fátima proyectó un nuevo archivo. El señor Salvatierra recibió 2 transferencias a una cuenta en Panamá, 48 horas antes del juicio. El fiscal levantó la voz. Eso no es prueba de nada. Correcto, respondió Fátima. Por eso veamos quién hizo la transferencia. El nombre apareció. Fundación Justicia Limpia. La ironía provocó murmullos. Esa fundación, explicó Fátima, es una empresa fantasma utilizada por la Fiscalía para desviar fondos y manipular casos de alto perfil. El juez se puso de pie. Está acusando a esta Fiscalía de corrupción estructural. Sí, su señoría, respondió sin titubear. Y tengo cómo probarlo. El testigo inesperado. Solicito llamar al estrado a Laura Benítez, secretaria administrativa del despacho del fiscal. El fiscal gritó. No está en la lista de testigos. Porque fue ocultada, replicó Fátima.
pero está presente en esta sala. Una mujer en la tercera fila se llevó la mano a la boca. Acérquese, señora Benítez, ordenó el juez. La mujer caminó temblando. Jura decir la verdad. Sí, susurró. Fátima se acercó despacio. Señora Benítez, ¿quién le ordenó alterar registros de evidencia? Las lágrimas brotaron. Él, el fiscal Rojas. Un murmullo ensordecedor. ¿Y por qué obedeció? Porque me amenazó con arruinar a mi familia. El juez golpeó el mazo. Orden. El giro emocional. Alejandro respiraba con dificultad. ¿Por qué hace esto?, le susurró a Fátima. Usted no me conoce. Ella no apartó la vista del estrado. Sí lo conozco, respondió en voz baja. Usted fue el único empresario que se negó a financiar esa fundación. Alejandro abrió los ojos. ¿Qué? ¿Perdió contratos por eso?, continuó. Pero no cedió. Por primera vez, Alejandro sintió vergüenza y orgullo. La caída. El juez miró al fiscal con frialdad. Señor Rojas, queda detenido por manipulación de pruebas, coerción de testigos y corrupción. Los agentes se acercaron. Esto no termina aquí, gritó Rojas mientras se lo llevaban. Todo el sistema está podrido. Fátima lo observó marcharse. Lo sé, murmuró. Por eso estoy aquí. El veredicto provisional. El juez respiró hondo. En vista de lo ocurrido, se anulan todas las pruebas presentadas por la fiscalía y se ordena una investigación independiente. Miró a Alejandro. Señor Montoya, queda en libertad provisional. Alejandro se llevó la mano al rostro. Libre. Después del juicio, horas más tarde, el tribunal estaba vacío. Fátima recogía sus papeles. ¿Qué hará ahora?, preguntó Alejandro. Seguir limpiando, respondió con una leve sonrisa. Alguien tiene que sacar la basura. Alejandro negó con la cabeza. No, usted, es la mejor abogada que he visto. Sacó una tarjeta. Quiero que dirija mi fundación legal. Con total independencia. Fátima lo miró largamente. Aceptaré, dijo, pero con una condición. Cualquiera. Nunca más mire a una persona por su uniforme. Alejandro asintió. El cierre. Cuando Fátima salió del edificio, el sol comenzaba a ponerse. La mujer invisible ya no lo era. El sistema había temblado. Y la verdad, había salido a la luz, justo desde donde nadie la esperaba.